Damos gloria al Señor por esta reunión que tenemos el día de hoy. Siempre será un privilegio el poder compartir con ustedes este tiempo que nos regala nuestro amadísimo Padre Celestial, quien tiene interés en que nosotros cada día más podamos conocer, reconocer, descubrir la vida de su amado Hijo Jesucristo, la cual ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Esta vida no puede simple y sencillamente quedarse en el ámbito del conocimiento intelectual o del concepto. Debemos tener muchísimo cuidado con aquello, pues hay una competencia interna dentro de nosotros respecto de captar la atención de nuestra mente natural, ¿verdad? Y efectivamente alejar de nosotros la mente que Cristo nos ha dado por la vida que tenemos morando en nuestro espíritu. Obviamente, en la medida en que se logra captar, ¿verdad?, nuestra atención a través de nuestra mente natural, tenemos un problema porque no vamos a poder ejercer, no vamos a poder disfrutar y no vamos a poder reconocer todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y vamos a tener una vida, en el mejor de los casos, religiosa. Y una vida en la cual, pues, como muchos dicen, en el ambiente religioso, yo con que no haga mal a nadie, pues déjenme decirle que eso, desde la perspectiva de Cristo, no basta. El hecho de que nosotros no hagamos mal a nadie desde nuestra propia perspectiva no cambia nuestra relación con Dios. No impacta la relación que tenemos con Dios. Y no cambia la opinión que Dios tiene acerca de nosotros si es que efectivamente todo lo que nosotros hacemos, pensamos o decimos, lo hacemos, ¿verdad?, por la vida que Cristo ha instalado dentro de cada uno de nosotros. De ahí que es tan importante, hermanos, el que nosotros no descuidemos las palabras que escuchamos y que no se vuelvan palabras conocidas para nosotros, sino que efectivamente ellas se traduzcan en vida, porque la palabra de Dios, como vamos a ver el día de hoy, es viva y es eficaz. La palabra de Dios no es simple y sencillamente una lectura bíblica, o no es el reconocimiento de ciertos pensamientos de Dios. Si esos pensamientos no terminan siendo una realidad en nuestra vida, entonces nosotros conocemos a Dios de oídas. Nosotros conocemos a Dios de oídas, o todavía lo conocemos de oídas, pero no podemos decir como Job, cuando dijo, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La verdad que la realidad del Evangelio va a funcionar dentro de cada uno de nosotros cuando nosotros podamos ver a Cristo, cuando lo podamos ver, no solamente cuando lo escuchemos, cuando lo podamos ver. Y el propósito de nuestro Padre es que veamos a Cristo. Ahora, este ver a Cristo va de la mano con cuánto yo me enfoco en Él. La Escritura nos dice que nosotros somos transformados en su misma imagen cuando a cara descubierta vemos como en un espejo a la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo. Es decir, cuando nosotros vemos a Cristo sin el velo de nuestra carne, sin el velo de nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, nuestras propias emociones, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a Cristo desde la perspectiva del Espíritu, entonces ahí vamos a comenzar nosotros a ver a Cristo como una realidad en nuestra propia vida.
Y esa realidad se va a traducir en vida dentro de nosotros. Nosotros tenemos que pedir a Dios permanente y continuamente que nos dé este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo dentro de nosotros. Muchas veces nosotros estamos ocupando más nuestro tiempo con Dios en solicitarle que Él se encargue de ciertas necesidades o carencias dentro de nuestra vida. Todos de alguna manera, ¿verdad? Tenemos una suerte de lo que llamamos problemas en el mundo en el cual nos desarrollamos. Problemas económicos, problemas familiares, carencias relacionales, problemas de salud, cualquier cosa. Y realmente, cuando nosotros nos emparentamos con Dios sobre la base de este velo, porque todas estas cosas son el velo de nuestra carne, ¿no? Los problemas, las dificultades, las luchas, las carencias, son las que normalmente Satanás utiliza para captar nuestra atención. Y para que inclusive, ¿no es cierto?, dentro de nuestra relación con Dios, el tiempo que estemos con Dios lo dediquemos de alguna manera a que Él resuelva nuestros problemas, a que Él meta su mano en aquellas carencias. Pero sin embargo, nos estamos olvidando de la vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, que es la que realmente Dios nos ha dado para que en ella nosotros tengamos las respuestas, la provisión, la sanidad a todas las circunstancias y situaciones que tenemos que enfrentar. Y es por eso que los apóstoles, hermanos, si algo pedían a Dios, es que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que efectivamente podamos conocer todas estas maravillosas riquezas de Cristo dentro de nosotros. Y para que conozcamos la vida que está dentro de nosotros, de tal manera de que esa vida sea, ¿verdad?, el regalo que el Señor nos ha dado para que efectivamente nosotros podamos comprender y entender que el Señor sí ha estado interesado, no solamente en aquellas cosas que para Él son secundarias, porque los problemas económicos, los problemas relacionales, los problemas emocionales, los problemas de familia, ¿verdad?, para el Señor son problemas o son situaciones residuales que tienen que ver con el viejo hombre. Entonces Dios no vino a resolver esos problemas, Dios vino a acabar con la vida que genera esos problemas. Y la vida que genera esos problemas es nuestra vida natural, es nuestra vida anímica. Algunos le dicen la vida almática. Es nuestra vida del alma. Es nuestra vida del alma apartada de Dios. Es nuestra vida del alma viviendo por sí misma o intentando, mejor dicho, vivir por sí misma y simplemente relacionándose con Dios para que Dios le resuelva sus problemas. No solamente los locales, sino también el problema del infierno, el problema de tener que ir a una eternidad de muerte, a una eternidad separada de Él. Entonces nosotros pues allí preferimos ser amigos de Dios para que nos resuelva los problemas locales y para que nos resuelva los problemas futuros. Pero el plan de Dios no fue resolver nuestros problemas locales, sino acabar con aquel que genera estos problemas. Y por eso es que en Romanos 6:6 la Escritura nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nosotros muchas veces, hermanos, llamamos fortaleza o pedimos a Dios que nos dé fortaleza, ¿verdad? O que el Señor nos fortalezca en ciertas áreas de nuestra vida. Y la verdad, hermanos, es que el Señor nunca nos va a fortalecer en el viejo hombre. De hecho, el apóstol Pablo dijo y descubrió esta realidad, que cuando él era débil, entonces realmente era fuerte. Porque cuando nosotros somos débiles en nuestra carne, es decir, cuando nuestra carne está expuesta a situaciones imposibles de poder resolver por sí misma, es cuando verdaderamente nosotros tenemos la posibilidad de probar la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y es por eso que Dios permite en nuestra vida
Circunstancias que a veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo voy a la congregación, si yo pago diezmos y ofrendas, si yo intento ser bueno con todas las personas, si yo no hago mal a nadie, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Y es que realmente esas circunstancias que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y si nos siguen afectando, ¿verdad? Solamente están demostrando una realidad, que el viejo hombre todavía en cierta medida, más grande, muy grande, o de una manera todavía pequeña, está viviendo en nosotros. Porque el nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, no podría jamás ser afectada por esas circunstancias, si no veamos la vida de Cristo mientras estuvo en la carne. Cristo no fue afectado por ninguna circunstancia de las que tuvo que vivir, ni siquiera la muerte fue capaz de vencerlo. Porque todos nosotros sabemos que Cristo resucitó. Ni siquiera, ¿verdad? El hambre, la desnudez, la traición, la hipocresía de las personas que estaban alrededor, los insultos, todas las calumnias que él recibió, no lo afectaron. Y no lo afectaron porque la nueva vida, ¿verdad?, está por encima de esas circunstancias. Es decir, la nueva vida está en un nivel en el cual las cosas creadas no son capaces de poderla dañar, de poderla preocupar, de poderla debilitar. Entonces, evidentemente, las circunstancias que nosotros de alguna manera estamos viviendo el día de hoy, si nos están afectando de una manera muy grande, muy fuerte, si nos están desenfocando de la vida de Cristo dentro de nosotros, si están trayendo amargura a nuestro corazón, si están trayendo dolor, evidentemente son una muestra de cuán vivo todavía está nuestro viejo hombre dentro de cada uno de nosotros. Ahora, el Señor lo que quiere básicamente es que nuestro viejo hombre, ¿no es cierto?, entre en la obra consumada de la cruz. Es decir, que nuestro viejo hombre sea no apagado, sino destruido, eliminado. Que realmente lo que dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, nuestro viejo hombre murió con Cristo Jesús. De allí que también nosotros resucitamos juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo hoy nosotros podemos comenzar a experimentar la vida victoriosa? La vida victoriosa es la vida de Cristo funcionando a través mío, si queremos verlo desde esta perspectiva. La vida victoriosa es la operación de la vida de Cristo y ya no la operación de mi propia vida. Y este es el trabajo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros, porque en cierta medida todos nosotros estamos todavía vivos en nuestra vieja naturaleza, en algún segmento de nuestra existencia. Pero el Señor, ¿verdad?, nos quiere mostrar que en la medida en que nosotros permitamos que la vida de Él sea impartida dentro de nosotros, en esa misma medida nosotros vamos a comenzar a experimentar la muerte de nuestro viejo hombre y la vida y el poder de la vida resucitada de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Ahora, todo esto, hermanos, tiene como finalidad el hecho de que tú te beneficies ahora, hoy, de todas esas maravillosas dones o regalos que la vida de Cristo tiene para todos y cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la vida que vence. La vida que vence es la vida de Cristo operando dentro de cada uno de nosotros. No confundamos la vida que vence
a cómo Dios me fortalece. No, Dios no me fortalece, Dios me debilita. Dios debilita a mi viejo hombre. Dios no fortalece al viejo hombre. Dios debilita al viejo hombre para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios debilita al viejo hombre para que yo pueda ver la mano de Dios operando realmente a través de las circunstancias de mi vida. Todos de alguna manera posiblemente hemos pasado situaciones desesperadas en algún momento determinado. Y muchos de nosotros vinimos al Señor tal vez en medio de esas circunstancias. Porque cuando las cosas estaban bien, o lo que entendemos estar bien, pues simplemente nosotros damos por hecho que efectivamente Dios nos da esto, nos da el otro. Pero como Dios ya nos resolvió algún problema, Dios ya proveyó para alguna carencia, sea enfermedad, sea dinero, sea relación, el hombre nuevamente tiende a entrar en el camino de confort y ya no busca a Dios, porque ya da por hecho que Dios pues efectivamente le ha resuelto la situación, y como ya no hay necesidad, pues ya tampoco hay necesidad de buscar a Dios. Fíjese, ¿por qué nosotros buscamos a Dios mayoritariamente cuando tenemos necesidades? ¿Y por qué no le buscamos a Dios cuando normalmente tenemos abundancia? ¿Por qué no buscamos a Dios cuando las cosas están bien? ¿Por qué no buscamos a Dios con el mismo ahínco, con el mismo anhelo y con el mismo deseo, sino cuando efectivamente estamos pasando pruebas y tribulaciones? Porque en medio de la debilidad, cuando somos débiles, cuando somos carentes, es que efectivamente Dios se nos hace más real a cada uno de nosotros, inclusive hasta para buscarlo, ¿no? Ahora, este es un plan que Dios tiene diseñado para ti, para mí, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe que en nuestra carne, obviamente nosotros nos guiamos muchas veces por las cosas externas, pero Él sabe que lo que nos está pasando en términos externos no es más que una resultante residual de la vida adámica que tenemos. Y es por eso que el Señor lo que quiere es que esa vida mengue, 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 mengue. Y la Escritura nos dice que por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne. Y esta palabra favorita que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos, Señor? Dime qué hacer. Y el Señor no quiere que hagas nada. El Señor lo que quiere es que entres en su reposo para que veas que Él es lo que va a hacer. Mejor dicho, qué es lo que Él ya hizo. Porque también a veces nosotros cometemos el error de creer que Dios va a hacer algo. No, no, no. Realmente Dios no va a hacer algo, Dios ya hizo todo. Lo que Dios va a hacer es mostrarme lo que ya hizo. De ahí que la Escritura se da el lujo de decir que a los que amamos a Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. Y también la Escritura dice que en Cristo somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos porque si yo voy a jugar un partido de fútbol con la idea de ganar el partido, pero ¿qué tal si yo voy a jugar un partido de fútbol sabiendo que yo ya gané 6-0? Es decir, si yo supiese que ese partido ya lo gané 6-0, la pregunta es cómo yo enfrentaría el partido de fútbol. Es decir, yo sería más que ganador, porque yo ya entro sabiendo que soy vencedor. Entonces la pregunta es, ¿yo estaría intranquilo en medio del partido? Yo estaría angustiado en medio del partido. Yo estaría triste en medio del partido porque todavía no veo los goles. No, ¿verdad? Yo estaría tranquilo porque yo ya sé, ¿verdad?, que el partido está ganado. Ahora, la vida de Cristo, solamente poniendo una idea nada más, ¿no? Es algo de esto. La vida que Dios nos ha dado es una vida que ya ganó el partido. La vida que Dios nos ha dado ganó
a cada situación, a cada circunstancia, a cada carencia, a cada enfermedad. La vida de Cristo ganó la situación que tú estás viviendo el día de hoy. La vida de Cristo fue la que ganó eso. Ahora lo que el Señor quiere es que tú experimentes esa vida, para que veas la victoria, porque quien realmente ha metido la mano en esas circunstancias es Cristo, no eres tú, y no las metió ahora que tienes el problema. Las metió desde antes de la fundación del mundo, para que efectivamente tú comiences ahora a experimentar, ¿verdad?, la vida de Cristo y entres en el reposo de Él, para que puedas ver todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Es decir, Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos en el conocimiento de esa vida dentro de cada uno de nosotros. Y en ese contexto, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 11, hay unos versículos que a veces ya son muy trillados y conocidos por nosotros, que cuando los escuchamos hasta nos sabemos de memoria. Y esto es un peligro, hermanos, cuando nosotros nos aprendemos los versículos de memoria, que está bien, ¿no? En la medida de lo posible, porque al final, pues, si mañana no tengo la Biblia, no tengo el celular, pues me lo sé de memoria, ya tengo la Biblia, mejor dicho, ya tengo el conocimiento de ciertos versículos bíblicos en mi cabeza. Pero también se corre un peligro, porque como yo ya sé el versículo, yo ya creo que ya sé. Y si es que el versículo no es una realidad en mi vida, entonces yo puedo decir como Aristóteles, solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Porque si la vida o si el versículo no se ha convertido en una realidad en nuestra vida, pues entonces todavía falta que la realidad del versículo en mí se revele, que la vida del versículo en mí se revele. No te olvides que la escritura o la palabra que nosotros llamamos la palabra de Dios, la palabra que está escrita o la escritura que está escrita, no es más que la herramienta de la vida real que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. El poder de la vida de Dios tiene boca. El poder de la vida de Dios tiene una palabra. Y esa es la palabra que, por supuesto, ¿verdad?, la Escritura nos ha dado. Esta, por ejemplo, mira lo que dice aquí, Hebreos capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta ahí la cita bíblica de todo este libro de Hebreos. A propósito, el libro de Hebreos es maravilloso porque el libro de Hebreos nos presenta, en primer lugar, una suerte de currículum vitae de quién es Cristo. Si tú quieres saber quién es Cristo antes de la fundación del mundo en la eternidad, ahí está el currículum vitae de Cristo. Si tú quieres saber quién es Cristo mientras vino a este mundo, ahí está el currículum vitae de Cristo. Y si tú quieres saber, ¿verdad?, cuál es la posición actual de Cristo hacia la eternidad, ahí está el currículum vitae de Cristo. Tú quieres saber quién es Cristo, ahí está claramente plasmado lo que es Cristo. Ahora, también aparte del currículum, la Escritura nos muestra que la palabra que nos está dando en el currículum, ¿verdad?, es una palabra espiritual que se convierte en vida dentro de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces la Escritura nos dice, porque la palabra de Dios, y ahí vamos a arrancar primero entendiendo esto, hermano, de la palabra de Dios, porque en el ambiente religioso nosotros decimos que la palabra de Dios es la Biblia. De hecho, muchas veces, por ejemplo, en alusión a Efesios 6, cuando nosotros decimos que el Espíritu utiliza la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Entonces nosotros
Muchas veces cogemos la Biblia, ¿no es cierto? Cogemos la Biblia y decimos, esta es la espada del Espíritu. No, no, no. La espada del Espíritu no es la Biblia. La Escritura dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y por si acaso, para que estemos claros, el Señor mismo quiere conceptualizar lo que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que la palabra de Dios se está refiriendo a algo vivo y algo que no solamente tiene vida, sino es eficaz. Y algo vivo o alguien vivo y alguien eficaz, sabiendo que la palabra de Dios se hizo carne, de acuerdo al libro de Juan. La Escritura nos dice que en el principio era el verbo. En otras traducciones nos dice que en el principio era la palabra. En el principio era el verbo o en el principio era la palabra. Fíjate, antes de que todas las cosas fueran creadas, ya existía la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es Cristo mismo, como la palabra. Así que la palabra de Dios, la cual es Cristo, cada vez que usted escuche en la Escritura la palabra de Dios, se está refiriendo al Cristo vivo que mora en nosotros, el Cristo vivo que mora en nosotros, o la vida de Cristo que ha sido instalada en nuestro espíritu por nuestro Padre. La vida de Cristo mora en mí. Nosotros, dice el libro de Hebreos, somos la casa de Dios o la casa de Cristo si mantenemos hasta el fin la confianza que tuvimos desde el principio. Es decir, la palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es viva y eficaz. Entonces, porque la vida de Cristo que ha sido puesta en nosotros, ¿qué es? Es viva y eficaz. La vida de Cristo es viva y eficaz. Fíjate, primero, la vida de Cristo no es un concepto. La vida de Cristo nunca puede ser un concepto en tu vida. Si lo que tú estás recibiendo a través de estas charlas o a través de otras, de cualquier otro predicador de la Escritura, son conceptos bíblicos, es simplemente ánimo para poder aguantar la próxima semana. Si lo que nosotros estamos recibiendo no son más que doctrinas y no la vida de esa palabra, entonces tenemos un problema porque nos estamos convirtiendo en religiosos. El grave problema actual del ambiente religioso es que se habla acerca de Cristo, se habla acerca de las cosas de Cristo, se habla del Cristo histórico, se estudia doctrinas, pero no se vive la vida de Cristo. Y por eso dice que aquí la Escritura algo precioso. Dice que la palabra de Dios, ¿qué es? La palabra de Dios es vida o es viva. La primera pregunta para nosotros es, ¿esa vida es una realidad en mi vida? ¿Yo tengo indicios de esa vida? ¿Yo tengo verdaderamente pruebas fehacientes de que esa vida sí está funcionando en mí? Ahora, por favor, esa vida, como es perfecta, es grande y es inmensamente maravillosa, es una vida que por supuesto va a ir invadiendo de a poco, y eso vamos a ver justamente el día de hoy, cómo esa vida actúa. Ya que esa es una vida de verdad, la vida que Dios ha puesto en mi espíritu es una vida real. Entonces yo tengo que comenzar a discernir si lo que yo estoy recibiendo es más conocimiento intelectual de quién es Cristo o estoy experimentando más la vida de Cristo en mí. Primero, eso, hermanos, métanse en la cabeza. Porque porque la palabra de Dios es viva. Si es que no hay algo vivo en mí, si es que no hay evidencia de esa vida viva,
Entonces yo tengo que comenzar a pedir al Señor que haga el trabajo para que esa vida sea levantada en mí. Porque el Señor ganó el derecho para ti de esa vida. Tú eres heredero de esa vida porque Cristo hizo el trabajo a tu nombre. Cristo compró esa vida para ti. Tú tienes que entender que tú tienes derecho legal a esa vida, básicamente porque Cristo pagó el precio que tú debías pagar por tus pecados, por tu maldad y por tu injusticia. Cristo pagó el precio para que no solamente Él cargue con todos tus pecados, sino que también Él elimine no solamente los pecados, sino al pecador. Porque los seres humanos tenemos dos problemas. Nuestro primer problema es que nosotros tenemos pecados. Entonces Dios tenía que cargar nuestros pecados. Pero no era suficiente el que Cristo cargue nuestros pecados, porque nosotros, como somos pecadores, entonces vamos a seguir pecando. Entonces el problema ya no es solamente los pecados que Cristo ya cargó y pagó por todos ellos en la cruz del Calvario, sino que hay un problema mayor, que es que el pecador sigue funcionando. Y Dios tenía que resolver el problema acabando con el pecador. Y por eso la Escritura nos dice en Romanos 6:6, uno de los versículos, porque hay otros, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El pecador, sabiendo esto que el hombre pecador fue crucificado juntamente con él. Y ya el Señor Jesucristo no solamente pagó los pecados, sino que también eliminó el pecado como persona, el pecado como naturaleza, el pecado como viejo hombre que mora en mí. Entonces, ahora, ya que el Señor instaló esa vida en mí, ¿no es cierto? La evidencia de esa vida en mí es que yo comience, así sea, de a poquito, a identificar esa vida viva dentro de mí. Y que yo sea colaborador de esa vida, eso es lo que tengo que ir aprendiendo en mi propio entendimiento, para que esa vida, pues por supuesto, siga siendo impartida y siga agarrando cuerpo. Entonces, primero, la palabra de Dios es viva, pero no solamente que la palabra de Dios es viva, o sea que debe haber evidencia de vida dentro de mí, sino que además es eficaz. ¿Qué significa? Que es eficaz, que trabaja con eficacia para que esa vida se abra paso dentro de mí y efectivamente haga toda la obra que vino a hacer. Porque si el Señor o nuestro Padre instaló la vida de Cristo en nosotros, es para que efectivamente se eche fuera toda nuestra imperfección. Si el Señor puso y colocó la vida de Cristo en nosotros, es para que la perfección de Cristo sea una realidad en nosotros y todas nuestras imperfecciones vayan de alguna manera desapareciendo. Entonces la vida de Cristo es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios dice aquí, tiene como propósito el que se cumpla en nosotros en términos vivos todo lo que la palabra de Dios dice que Él ha hecho por nosotros, todo lo que la palabra de Dios dice que somos, todo lo que la palabra de Dios dice ahora en el nuevo hombre, qué es lo que podemos hacer. Entonces la palabra de Dios es eficaz porque verdaderamente cumple el propósito por el cual Dios ha puesto a su amado Hijo viviendo dentro de todos y cada uno de nosotros, que es la palabra viva y eficaz de Dios. Ahora, en la segunda parte, ¿no es cierto?, hablando de que la palabra de Dios es Cristo mismo, es decir, la vida de Cristo es viva y eficaz, véalo así. La vida de Cristo es viva y eficaz. Si la vida de Cristo está dentro de mí, entonces yo tengo que comenzar a recibir todos los beneficios de esa vida. Y si de alguna manera yo todavía de oídas es que conozco esto, es decir, yo de oídas te había oído y todavía no veo esta realidad, o sea, todavía mis ojos no te ven,
¿Qué mejor momento, hermano, para decirle, Señor, honestamente, mira, yo realmente quiero experimentar esa vida. Yo deseo esa vida. Esto no es para acusarnos ni para lamentarnos, si es que por A motivos nosotros todavía estamos viviendo a un Cristo conceptual, a un Cristo doctrinario, que no está verdaderamente mostrándose evidentemente dentro de mí. No es porque el Señor no sea vivo y eficaz, es porque algo está obstaculizando la manifestación de esa vida. Y eso es lo que vamos a ver, porque estos versículos tienen que ver justamente con esto, cómo Dios quiere manifestar esa vida dentro de cada uno de nosotros. Pero primero nos dice lo que es esa vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que ahí no hay para dónde ir. Dios comienza comunicando lo que es esa vida, y ahora lo que viene es, ok, cómo esa vida trabaja dentro de todos y cada uno de nosotros. Y fíjate, nos dice, y esa vida es más cortante que toda espada de dos filos. Ok, en aquel entonces, evidentemente, pues la espada de doble filo de los romanos era una espada que atravesaba el doble y que remataba a aquel, ¿verdad?, que le penetraba. Era una espada tan filosa que todo lo que pasaba por ahí partía de lado y lado. Así que no había escapatoria, ¿verdad?, cuando una de esas espadas de alguna manera entraba. Ahora, la idea central aquí es que la vida de Dios es una suerte ahora en el conocimiento y el entendimiento nuestro, ¿verdad?, tal vez más actualizado, es como un bisturí de doble filo. Imagínense lo que es un bisturí. Un bisturí en las manos de un médico es un instrumento fabuloso porque normalmente tiene como propósito quitar todo aquello que de alguna manera está estorbando la vida dentro del cuerpo. Entonces, la vida del Señor es un bisturí. La vida que el Señor ha puesto dentro de nosotros actúa como un bisturí. Bueno, a nadie le gusta realmente, ¿verdad?, que le caiga un bisturí encima, porque cuando de alguna manera nos tienen que poner un bisturí o nos tienen que operar con un bisturí, es porque hay alguna anomalía interna dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y la manera como efectivamente el doctor va a llegar hacia el órgano que está comprometido es abriéndolo, y utiliza el bisturí para entrar y para remover todo aquello que está haciendo daño. Ahora, esto en términos espirituales es lo mismo. El gran médico que está dentro de cada uno de nosotros es la misma vida de Cristo, que es el mejor médico de los médicos porque es vivo y es eficaz, dice la Escritura. La vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros tiene como propósito el operar dentro de todo nuestro ser para quitar todo aquello que no está permitiendo la manifestación de esa vida dentro de nosotros. Escucha bien. ¿Y qué mejor profesional calificado que Cristo mismo para poder hacer el trabajo? Cristo ha sido instalado dentro de cada uno de nosotros para que su vida poderosa y maravillosa opere con esta espada de doble filo, que es un bisturí que tiene como propósito cortar. Dice que esta espada tiene como propósito cortar, abrir, separar, eliminar, sanar, curar. Ahora, todos sabemos, hermanos, que siempre hay un cierto estrés cuando de alguna manera pues nosotros hablamos con nuestros médicos, con nuestros doctores, y nos comentan que pues tienen que de alguna manera intervenirnos quirúrgicamente. Por más pequeña que sea la intervención, pues si es más grande, peor. Pero eso nos genera a nosotros un cierto estrés porque de alguna manera estamos comenzando a enfocarnos en la escena de cómo el doctor nos va a abrir,
si me va a doler, no me va a doler, cómo voy a quedar después, si va a funcionar o no va a funcionar. De alguna manera tenemos que absolutamente depender de buena fe en las capacidades del doctor. Normalmente, pues nosotros no investigamos, ¿no? Cuando vamos donde un médico, normalmente no investigamos si el doctor, pues es un médico que pasó su colegiatura con muy buenas notas, con muy buenas calificaciones. Si no se quedó en varias materias aplazado, suspenso, como nos decían antes. Y si fue o no un buen estudiante. Nosotros no averiguamos eso. Simplemente vemos un título que lo acredita como doctor. Es más, nosotros creemos que el título es verdadero, porque tampoco vamos antes de operarnos a la universidad y preguntamos si efectivamente ese título es real. Pero no, simplemente nosotros por fe, porque otros nos han recomendado, por fe, realmente le creemos al doctor. Y el doctor nos dice, tengo que operar. Y nosotros nos ponemos en las manos del doctor. Nos estresamos, obviamente, porque no conocemos nosotros de estas cosas. El doctor nos dice, pero tranquilos, porque esta no es una operación complicada. Miren, esto va a hacerse por esta razón, para curar, sanar y para poder prolongar la vida en estas áreas en donde vamos a operar. Y eso evidentemente nos da esperanza. Confiamos en el doctor y nos sometemos al doctor. Imagínense esto en las manos de Dios. Cuando el Señor sabe que nosotros tenemos un problema en nuestro corazón actualmente, más allá de que seamos cristianos. Nosotros somos cristianos, nos decimos cristianos, pero tenemos un problema. El Señor dice que tenemos la palabra de Dios que es viva dentro de nosotros, pero la pregunta es, ¿la vida se está manifestando o no? Hermanos, si la vida no se está manifestando, entonces Dios tiene que efectivamente hacer cirugías más profundas. En algún sentido, el Señor va a hacer cirugía en todos y cada uno de nosotros, en unos más profundos y en otros menos profundos. Pero aquí hay algo que para todos tiene que funcionar, porque el Señor aquí nos da un diagnóstico. Él es el gran doctor, el gran cirujano que ha puesto al mejor profesional, el más calificado, para que efectivamente la vida que está en él se pueda de alguna manera expresar y manifestar dentro de nosotros. Así que el trabajo de la vida que el Señor ha puesto en nosotros es la vida de Cristo morando en nosotros. El trabajo del Señor es operarnos. El trabajo del Señor es cortar todo aquello o extirpar todo aquello que no está permitiendo la manifestación de la vida. Es exactamente lo que hacen los médicos. Los médicos quitan todo aquello que está obstaculizando la salud, que la salud en términos biológicos es vida. Entonces los médicos lo que hacen es quitar todo aquello que está molestando, interrumpiendo esa vida. Entonces el Señor va a hacer exactamente lo mismo con nosotros. El Señor va a quitar todo aquello que esté interrumpiendo la vida que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Ahora, el momento en que nosotros hemos entregado nuestro corazón para que esa vida pueda ser instalada en nuestra propia vida, tenemos que esperar que esa vida actúe sobre nosotros. Y fíjate lo que dice más adelante. Dice, y que esa vida, y que ese bisturí, siguiendo un poco la misma perspectiva, ¿no? El mismo bosquejo que nos da aquí la Escritura, dice, y penetra. Y penetra, ¿qué penetra? Bueno, la espada, el bisturí. Y penetra hasta partir. Aquí es maravilloso entender esta parte, porque lo primero que vemos aquí que el Señor tiene que hacer es partir. Esta palabra también tiene que ver con dividir. Viene de la misma palabra que significa dividir, partir, dividir, distinguir, que se dé luz, que se muestre qué es. Entonces aquí la Escritura dice, y penetra. Mira qué maravilloso, ¿no? Aquí vemos nosotros un trabajo que el Señor comienza a hacer desde dentro y fuera. Y penetra hasta partir. ¿Qué cosa? ¿Qué órganos? El alma y el espíritu. Dos órganos maravillosos. Dios dice, a ver chicos, aquí hay dos órganos que
de alguna manera tienen que ser partidos, identificados, divididos. Dice, hasta partir el alma y el espíritu. Esto significa que el Señor tiene que hacer una división clarísima. La vida de Cristo, para que se pueda manifestar, lo primero que tiene que hacer dentro de nosotros es una división. ¿Por qué no se está manifestando la vida dentro de nosotros? Porque no hay todavía esta división. Porque el alma no permite ver el espíritu. El alma se convierte en un velo del espíritu. Mira, así como nuestro cuerpo biológico, ¿no? Que estamos mirando. Nuestro cuerpo biológico es un velo para que podamos ver nuestra alma. Hay muchas personas ahora, inclusive posiblemente pasa también en los cristianos, que somos muy carnales, muy del cuerpo. Personas que solamente estamos primariamente interesados en el culto al cuerpo, en que el cuerpo esté bien, en que el cuerpo esté satisfecho, en que el cuerpo disfrute, en que el cuerpo se vista bien, en que el cuerpo tenga un carrazo, en que el cuerpo tenga una casota, en que el cuerpo tenga unos musculazos, en que el cuerpo tenga unos lindos zapatos, en que el cuerpo tenga unos lindos anillos, en que el cuerpo tenga unos lindos peinados, en que el cuerpo tenga unas lindas cejas. Es decir, todo eso está bien. Pero hay mucha gente que vive para el cuerpo. Mucha gente que vive para rendir culto al cuerpo. Y resulta que el enfoque del hombre, cuando el hombre está enfocado en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que técnicamente tiene que ver con disfrutar las cosas que le hacen sentir bien a la carne y al cuerpo, entonces el cuerpo se convierte en un velo que no permite ver la realidad del alma. El alma, de alguna manera, lo que está obedeciendo es a los deseos del cuerpo. Todo lo que el alma hace es obedecer a los deseos del cuerpo. Entonces el alma se convierte en un sirviente del cuerpo, en lugar de que, al revés, el cuerpo se convierta primariamente en un sirviente del alma. Ahora, ninguna de las dos cosas sin Cristo funciona. Pero primero hay personas que efectivamente se enfocan tanto en las cosas del cuerpo, en las cosas físicas y en la vida física, que no les importa ninguna otra cosa. Ahora vemos nosotros cómo el mundo está lleno de corrupción, cómo el mundo, ¿verdad?, de los narcóticos y todo sigue funcionando, cómo la gente quiere hacer dinero fácil, cómo la gente de alguna manera está interesada en recibir, ¿verdad?, riquezas. No importa de dónde vengan, lo importante es que esas riquezas dan una respuesta a los deseos del cuerpo. Lo importante es que esas riquezas efectivamente de alguna manera dan una respuesta a que el cuerpo de alguna manera se sienta agasajado. Entonces eso no permite ver el alma. Digamos que un velo del alma es el cuerpo. Ahora, en la misma medida, nosotros tenemos que el alma, y esto es lo que dice aquí la Escritura, que el alma, cuando nosotros nos enfocamos en el alma, que es lo que nos pasa también, como seres humanos, como cristianos inclusive, cuando nosotros nos enfocamos en el alma. Nosotros nos enfocamos en el alma cuando nosotros de alguna manera somos dueños de nosotros mismos, o creemos ser dueños de nosotros mismos, porque no lo somos. Somos dueños de algún espíritu que está detrás de nosotros, pero creemos ser dueños de nosotros mismos. Pero nos enfocamos mucho en nuestros pensamientos, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestro propio discernimiento de las cosas sobre la base de nuestros 5 sentidos. Nuestra alma efectivamente se enfoca en la mente, y hay muchas personas que de alguna manera se enfocan en lo intelectual. Digamos que son intelectuales. Y esas personas
¿verdad? Si no es a través del raciocinio natural y no entienden las cosas a través de la mente natural, simplemente no dan por válido absolutamente nada. Y la Escritura nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural no puede entender la vida de Cristo. El hombre natural no puede entender la vida que efectivamente el Señor ha instalado dentro de cada uno de nosotros. Pero también en el alma están las emociones. Hay hombres y mujeres que se guían básicamente por sus emociones, por lo que sienten. Hay muchas personas que dicen inclusive yo hago lo que me dicta el corazón. ¡Qué peligro! Porque la Escritura nos dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. ¡Qué peligro! Cuando de alguna manera yo digo, es que yo me guío por lo que me dice el corazón. ¡Qué peligro! Eso es caer en las manos de la trampa del propio diablo, porque el que guía nuestro corazón, normalmente el que opera en nuestro corazón sin Cristo es Satanás. Y él también puede producir buenos sentimientos dentro de cada uno de nosotros. Él también puede producir buenas ideas dentro de cada uno de nosotros. Él también puede producir buenos deseos dentro de cada uno de nosotros. Dejémonos de ver a Satanás como aquel que nos han presentado en la mitología, que se aparece malo, perverso, con dos cachos, con una cabeza lacrada o lo que sea. No, no, no. Satanás, dice la Escritura, que se presenta hacia nosotros como ángel de luz. Se presenta como normalmente una oveja. Y dice la Escritura que es un lobo rapaz. Entonces mucha gente se guía por los sentimientos, por las emociones, pero otros en cambio se guían por la voluntad. Todo esto efectivamente son funciones del alma. La férrea voluntad es que yo soy capaz de poder hacerlo, es que tenemos la capacidad de poder hacerlo, es que nosotros efectivamente por nuestras propias convicciones y capacidades podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Mira, el alma, cuando no está gobernada por el espíritu, es un problema para ti y para mí. Y esa es la gran lucha que tenemos en este tiempo. Y ese es el trabajo que tiene que hacer el doctor. El doctor celestial que tenemos dentro de cada uno de nosotros, la vida que él ha puesto dentro de nosotros, lo que tiene que hacer es penetrar primero hasta llegar a dividir el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos personas anímicas, almáticas, el alma se convierte en el velo del espíritu. Así como el cuerpo se convierte en el velo del alma, el alma no nos permite ver el espíritu. Entonces, como el alma no nos permite ver el espíritu, de alguna manera, la vida del alma no permite que la vida del espíritu se manifieste. En un sentido, podemos ver ahí el poder que tiene el alma. El poder que tiene el alma puede llegar a un punto en donde de alguna manera confina a la vida del espíritu y no le da ninguna posibilidad de poder manifestarse. Esa es la lucha entre el alma y el espíritu, entre Satanás y Cristo, entre la carne y el espíritu. Así que aquí el gran médico dice, a ver chicos, lo primero que se debe hacer para que esta vida pueda funcionar es que hay que penetrar con el bisturí tan profundamente que tenemos que llegar a dividir el alma y el espíritu. Eso sugiere que el alma, ¿verdad?, de alguna manera está o tiene sujeto al espíritu, lo tiene como preso ahí, si lo queremos ver así. El alma no permite ver la vida del espíritu, el alma no nos permite de alguna manera ver la realidad de la vida del espíritu, porque el alma pues no puede comprender, no puede entender, no puede desear, no puede hacer nada que venga del espíritu, ¿no es cierto? Si es que efectivamente el espíritu no gobierna el alma, es decir, si esta es del alma y el alma tiene al espíritu, aquí lo que vamos a ver es el alma, no vamos a ver el espíritu que está debajo de mi mano. Pero si el espíritu se levanta y agarra el alma,
Ahora resulta que el espíritu es el que contiene el alma, el espíritu es el que está sobre el alma, y ahora lo que se va a ver en nosotros es la vida del espíritu sometiendo a nuestra alma sometida a la vida del espíritu. Así es como el diseño original de Dios fue para el hombre, y así es como el Señor nos está restaurando, trayendo, reconfigurando a este nuevo diseño. Eso es algo importante que lo entendamos. Así que lo primero que hace esa vida, hermanos, es penetrar y partir el alma y el espíritu. Cuando el Señor divide el alma y el espíritu, es decir, divide lo que es de Adán, del primer hombre, de lo que es de Cristo. Esa es la división que el Señor tiene que hacer. El Señor tiene que traer conciencia a cada uno de nosotros que tenemos un espíritu, que ahora nosotros hemos nacido de nuevo, que somos hombres espirituales. En ese espíritu Dios ha depositado su espíritu. En ese espíritu justamente está viviendo la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y ese espíritu tiene que ser reconocido por nosotros. El trabajo central del bisturí es separar el alma del espíritu, y es que nosotros comencemos a entender lo que es la vida del alma y lo que es la vida del espíritu. La vida del alma es una vida en la cual nosotros hemos vivido desde el momento en que Adán cayó en desgracia hasta el día de hoy. Es decir, ¿cuál es la vida del alma? Es la vida que normalmente gobierna sobre el ser humano, o que se deja gobernar por el cuerpo, en la cual no permite la intervención de Dios, solamente permite el que Dios le ayude a resolver sus problemas, que Dios le ayude a conseguir su agenda, y que no le importa la opinión de Dios. Lo que le importa es que Dios se convierta en un amuleto para que le resuelva las necesidades físicas, económicas, emocionales que tiene el alma y el cuerpo. Cuidado, hermanos, caemos en ese error. Cuidado, no entendemos que esa vida efectivamente es la que tiene que ser crucificada. Ahora, el Señor, por supuesto que ama nuestra alma, pero el Señor sabe que nuestra alma, cuando vive sola, cuando discierne sola, cuando trabaja sola, no tiene la capacidad de poder entender las cosas que vienen del espíritu, y va a errar. Y ahí es cuando la escritura dice que engañoso es el corazón. Engañoso y perverso es el corazón, más que cualquier otra cosa creada. Engañoso y perverso es el corazón. El corazón, es decir, el alma y la conciencia, la mente humana, las emociones, la voluntad y la conciencia humana, que están separadas del espíritu, o que están de alguna manera aprisionando al espíritu, no pueden bajo ninguna circunstancia ser confiables, y más bien nos pueden traer muchos problemas y muchas dificultades. Así que aquí vemos nosotros cómo el médico opera, penetra hasta partir, dividir el alma y el espíritu. Hermanos, este es el primer trabajo que el Señor está haciendo en nosotros. Si el médico todavía no logra llegar a que tú y yo caigamos en el entendimiento de lo que es nuestra alma y de lo que es nuestro espíritu, entonces nuestra vida cristiana no puede progresar. No puede progresar. ¿Por qué? Porque nunca se va a poder manifestar la vida del espíritu en el alma, tomando en cuenta que el alma tiene que entender toda la obra que el espíritu hizo a su favor para que pueda ser salva, para que pueda ser libertada, para que pueda ser librada del presente siglo. Porque nuestro problema es el alma. Nuestra alma que no está efectivamente sometida a Cristo. Y lo peor, nuestro problema es el alma que ni siquiera entiende y sabe lo que es la vida del espíritu.
Por eso es que la Escritura dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, los deseos del alma, los deseos propios del alma, porque el Señor también nos dice en la Escritura que el Espíritu pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate, hasta el Señor dice, es mi derecho el poner el querer y el hacer en ti. No es tu derecho el querer y el hacer. No, es mi derecho el querer y el hacer. Tu alma lo que va a hacer es mi querer y mi hacer. Tu alma no puede querer y hacer cosas para mí. No me importa, no me interesa. Eso es religión. Todo lo que el alma quiere hacer para Dios, sin Dios, no sirve. Todo lo que el alma quiere hacer para el espíritu, sin que el espíritu sea el que esté operando en el alma, no sirve. No vale. De hecho, la Escritura dice que todo lo que no es nacido de fe es pecado. Y todo lo que es nacido de fe es lo que es nacido desde el espíritu. El querer y el hacer también es nacido desde el espíritu. Entonces, claro, nuestra alma quiere mucho y quiere hacer mucho, ¿no? Quiere cosas y quiere hacer cosas. Quiere cosas y hace cosas. Pero la pregunta es, tal vez, deberíamos comenzar a cuestionarnos. Lo que nuestra alma está haciendo, ¿qué es? Lo que nuestra alma está haciendo ¿es algo que nace de nuestra propia alma? ¿O es una expresión y una manifestación del espíritu? Para que esto pueda ocurrir, que vamos a ver después, es importantísimo, hermanos, el que primero el espíritu penetre hasta dividir el alma y el espíritu. Este es el primer trabajo de la operación del Señor. Y no es una operación que dura un minuto. A veces es una operación que dura años. El Señor hablaba con los israelitas y les decía que el Señor se resintió, se molestó con el pueblo de Israel. Porque durante 40 años dice que nunca conocieron sus caminos, sino que andaban vagando en sus propios corazones. Este es el principal problema que tenemos los cristianos en este tiempo. Bueno, los hombres en general, pero los cristianos en particular. Porque los cristianos que ya tenemos la vida instalada de Cristo dentro de nosotros, todavía como el pueblo de Israel seguimos vagando en nuestra mente, seguimos vagando en nuestro corazón, seguimos vagando en los pensamientos del alma, seguimos vagando en los deseos del alma, en las emociones del alma y en la voluntad del alma. Seguimos vagando en los deseos de la carne, seguimos vagando en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Nuestra alma normalmente está habituada a estar vagando en ella, vagando en sus pensamientos, discerniendo sus propios pensamientos, determinando qué voy a hacer y ahora cómo me voy a mover, ya sé qué es lo que voy a hacer. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Esa es iniciativa del alma, el alma intentando resolver las cosas, pero dentro de las ocupaciones del alma está también en venir de vez en cuando tengo tiempo, a las reuniones, porque es parte de darle un tiempito a Dios. Bueno, si nosotros verdaderamente somos propiedad del Espíritu, realmente le pertenecemos al Espíritu y no le damos un tiempito a Dios, le damos todo a Dios, porque todo le pertenece a Él. Entonces, para continuar la próxima semana con este mismo tema, que creo que tiene todavía mucha tela que cortar, vamos a sintetizar el primer hecho, de que la vida que Cristo ha puesto en tu espíritu, que es una realidad, tiene que manifestarse en tu propia vida. La vida del espíritu se tiene que manifestar por medio del alma. La vida del espíritu tiene que verse reflejada en el alma. El alma es un espejo de la vida del espíritu. Y viceversa, cuando el alma ve a Cristo, comienza a reflejar a Cristo. Entonces, si es que esa vida de alguna manera todavía no tiene una evidencia en nosotros, es porque todavía el Señor está trabajando
y no se ha llegado al punto en donde el bisturí tiene que dividir el alma y el espíritu. Ahora, a veces, efectivamente, ese proceso puede ser traumático, porque muchas veces para entender esta división del alma y del espíritu tenemos que pasar por crisis que efectivamente nos permitan en su momento entender estas realidades. Ahora, el Señor no quiere que nosotros vivamos sufriendo la vida, ¿no? Él no quiere, pero obviamente como nosotros somos sus hijos y Él sabe los males que tenemos, pues como cualquier padre va a poner a su hijo en las manos del médico para que el médico practique lo que sabe y efectivamente pueda salvar y pueda permitir que la vida de su hijo se siga manifestando en salud, en bienestar, en tranquilidad, en seguridad. Entonces, hermanos, es importante que nos volvamos colaboradores de Dios. La palabra del Señor es viva y no va a dejar de ser viva porque yo de alguna manera todavía esté viviendo demasiado tiempo en mi alma. Va a seguir haciendo el trabajo que tiene que hacer dentro de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es viva y va a cumplir el propósito por el cual fue puesto en nosotros. La vida de Dios es viva y va a cumplir la razón por la cual ha sido instalada en nuestro espíritu con eficacia. Y el Señor comienza esta operación de separación del alma y del espíritu. El espíritu es todo lo que Cristo es y está instalado en mi espíritu. Y el alma es todo lo que yo soy. El alma es todo lo que a mí me gusta, todo lo que yo deseo. El alma es todo lo que yo entiendo fuera de Cristo. Ahora, la manera como Dios ha determinado que efectivamente la vida de Cristo tome fuerza en cada uno de nosotros es permitiendo que nuestra alma mengüe y que dejemos nuestra alma nosotros de las manos de Dios para que ésta comience a expresar y manifestar su vida interior. Así que, bueno, hermanos, vamos a continuar la próxima semana con este mismo tema. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.